Poder Judicial, te ve y te escucha. Resolver controversias con base en la ley y dar a cada quien lo que le corresponde es la función de juezas y jueces del Poder Judicial del Estado. Poder Judicial te ve y te escucha. Es un espacio de orientación legal a las familias para una convivencia pacífica en beneficio de nuestra entidad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana a este su espacio de orientación legal y judicial, Poder Judicial TV y te escucha. Un especial agradecimiento a quienes forman parte, a todo el equipo de Tele10 Nayarit por el espacio que se nos otorga como todos los viernes para llegar hasta el dispositivo favorito del que usted nos esté ahorita visualizando. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todo el personal que forma parte también del área de comunicación social del Poder Judicial del Estado de Nayarit por apoyarnos para realizar este tipo de espacios para que todos ustedes estén bien informados. Yo soy Ariana Llamas, le damos la más cordial de las bienvenidas e informarles que el día de hoy el tema que vamos a tratar, como les comenté la semana pasada, vamos a estar hablando con los diferentes integrantes de las diversas salas que conforman el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Nayarit y en esta ocasión vamos a hablar de la función jurisdiccional en la sala mixta y para ello nos acompañan precisamente los integrantes de esta sala y le damos la más cordial de las bienvenidas al magistrado que preside esta sala mixta, magistrado José Pedro Parra Rodríguez. ¿Cómo está, magistrado? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Ari. Pues muy bien, contento de esta entrevista, darnos a conocer de qué es lo que conoce esta sala mixta y muchas gracias por esta apertura. Muchísimas gracias a usted, magistrado. Un momento más, él nos va a comentar cómo fue su llegada aquí al Poder Judicial, porque él es un magistrado electo que recientemente integrado a la familia judicial, pero en unos momentos más él nos hablará sobre su trayectoria jurídica y laboral. Y también nos acompaña el magistrado, ya un magistrado casi es el magistrado decano actualmente del Poder Judicial del Estado de Nayarit y él es el magistrado Einstein Rasura Vega. ¿Cómo está, magistrado? Buenas tardes, bienvenido. Bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo soy Einstein Rasura Vega y efectivamente soy el magistrado con mayor antigüedad en el Poder Judicial. Así es, y ya es el mejor conocido como decano, ¿verdad? Así es el magistrado decano y pues en unos momentos más también él nos estará hablando sobre su trayectoria laboral y sobre todo su trayectoria dentro del Poder Judicial con ya bastantes años de experiencia. Bueno, gracias por acompañarnos y todas ustedes personas que nos están viendo o escuchando lo pueden hacer a través del 1110 del megacable y 10.1 señal abierta, también por radio en el 100.3 del FM, redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como Tele10 y Facebook del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Bien, pues antes de iniciar con las preguntas y entrar a fondo con este programa del día de hoy, la función jurisdiccional en la sala mixta, a mí me gustaría escuchar de propia voz de nuestros invitados cómo es que llegan aquí al Poder Judicial, su experiencia laboral, en qué se desempeñaron previo a formar parte de esta institución. Iniciamos con usted, magistrado José Pedro Parra Rodríguez, quien apenas ingresó el año pasado, si no mal recuerdo, en agosto, octubre, ¿verdad? El 15 de octubre. 15 de octubre. Usted, magistrado, es de los primeros magistrados electos en formar parte de aquí, de este Tribunal Superior de Justicia. Sí, claro que sí, Ari. Fíjate que sí, nos tocó formar parte de esta primera, vamos a decir, primera generación, se podría decir así, de magistrados electos. Tu servidor junto con 8 personas más, que fuimos 9 magistrados electos por elección popular. De esto a raíz de la reforma, ¿verdad?, del 2024, del 15 de septiembre, donde se
entra esta nueva, vamos a decirlo así, dinámica para poder elegir a tus jueces y magistrados del Poder Judicial, no nada más de aquí del Estado, sino a nivel nacional. Y previamente usted trabajaba en la función pública también. Sí, fíjate que previamente aquí, a estar en este honorable encargo, pues yo ya ocupé en diversas instituciones de aquí del propio Estado. Mi último encargo que tuve fue como director jurídico de la Secretaría de Economía de aquí del Estado de Nayarit. Anteriormente, pues si nos vamos, mis primeros pasos como abogado ya titulado, pues fue en la Fiscalía General del Estado, antes Procuraduría, también fue, después de ahí estuve también en el despacho ejecutivo un tiempo, también estuvimos por ahí en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en el Tribunal de Justicia Administrativa. Incluso estuve aquí como secretario de Estudio y Cuenta en el Centro Regional de Justicia Penal, número 5 en Bucerías, también, y posterior a la Secretaría de Economía, y actualmente, como ahorita me lo señalaste, pues formamos parte de esta nueva era. Y le tocó, magistrado, ser el presidente, el titular de esta sala mixta. Sí, fíjate que gracias a mis compañeras y compañeros que me eligieron como magistrado presidente de la sala mixta, pues nos tocó presidirla, ¿verdad? Por un periodo de 3 años, así lo maneja el encargo, la ley. Entonces, pues ahorita estamos aquí dando nuestro mejor esfuerzo. Ok, excelente. Muchísimas gracias, magistrado. Bienvenido a este primer programa en el que participa y que pues esperemos sean bastantes más en los que nos acompañe para estar informando a la ciudadanía sobre las diversas actividades que llevan a cabo ustedes como segunda instancia. Claro que sí. Gracias por acompañarnos. Sí. Y magistrado Einstein, si no mal recuerdo, usted en una ocasión nos comentó su amplia experiencia y trayectoria también en lo que fue la Fiscalía, ¿verdad? La Fiscalía General del Estado, anteriormente la Procuraduría, que fue donde usted inició con su carrera judicial, por así decirse. Bueno, pues efectivamente mi carrera en el ámbito de justicia, seguridad pública, que van muy de la mano. De hecho, quiero iniciar por narrar la situación por la cual yo llegué aquí, que en ese entonces fue conforme al método anterior de designación de magistrados, que era a propuesta del gobernador, en este caso Antonio Echevarría García, que tuvo bien considerarme en una terna enviada al Congreso, y el Congreso, una vez analizado los perfiles de los diferentes aspirantes, pues designaba al magistrado correspondiente. Esa fue la manera como llegué yo aquí al tribunal en septiembre del 2019, ya hace casi 7 años. Respecto de mi experiencia laboral antes de ser designado magistrado, pues yo por allá en 1993, recién salido de la universidad, aquí en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Por ahí, en cuanto salí en su momento con el primer lugar de mi generación y fui designado Ministerio Público. Posterior a ello, tuve una incursión en el ámbito electoral, en el Instituto Federal Electoral en aquel entonces, en donde fui supervisor de diferentes áreas en toda la zona norte del estado. Debo recordar también que antes de egresar de la carrera yo ya había estado en el ámbito electoral. Una vez que egreso voy a Procuraduría como Ministerio Público, después regreso al Instituto Federal Electoral. Posteriormente, ya por 1997, me tocó participar en el primer concurso de oposición que hubo para secretarios de acuerdos y jueces. En aquel entonces el concurso para secretarios era abierto a todo aspirante, es decir, podían participar actuarios, notificadores o abogados litigantes. Y para jueces, si mal no recuerdo, era cerrado únicamente para secretarios que aspiraran. En aquel entonces ganamos el primer lugar también, de ahí inicio como secretario de acuerdos.
aunque en realidad no fuimos asignados como secretarios de acuerdo. Los 3 primeros lugares nos asignaron a proyectar sentencias. ¿Verdad? Después de ello, en el siguiente año, una vez cumplido un año, hubo otra vez otro examen, participé para juez. Afortunadamente volví a ganar el primer lugar y fui designado juez de primera instancia. Después de estar de juez un tiempo, ya en el cambio de gobierno en 1999, fui invitado a la Procuraduría del Estado, en donde fui designado visitador general. Después de ello fui director de averiguaciones previas, después de ello director de la Policía Judicial del Estado, la entonces Policía Judicial del Estado, que agrupaba lo que ahora es la Policía Investigadora y la Policía Estatal Preventiva. Una vez terminado ese sexenio, me dediqué al ámbito del litigio. Con fecha posterior fui director de Seguridad Pública del municipio de Ruiz y prácticamente ese ha sido mi desempeño en el área de procuración e impartición de justicia y seguridad pública. Sintetizándolo en el ramo policial, pues fui jefe de una policía municipal y de la policía judicial, la estatal. En el ámbito de ministerios públicos o de la Procuraduría, pues como ya lo dije, fui Ministerio Público, director de averiguaciones previas, director de la Visitaduría y director de la Policía Judicial del Estado. Y aquí en el ámbito, pues he estado desde ser secretario de acuerdos, proyectar sentencias y juez y ahora magistrado. Una amplia trayectoria, magistrado, sin duda alguna. Pues eso te permite conocer el problema desde todos los puntos de vista, porque si únicamente te desempeñas en un área y el problema es un todo, tú conoces el problema desde esa perspectiva nada más. Pero si ya estuviste en el área del policía, la seguridad, la prevención y la investigación, ya estuviste en el área de la investigación ministerial y ya estás en el área de la impartición de justicia, pues yo creo que te permite tener un panorama más completo de la magnitud del problema. Magistrado, ¿y usted decidió no participar en estas elecciones? No. ¿Ha considerado próximamente participar en esta contienda o qué dice? Vamos a ver, todavía hay tiempo. Pues habría que ver, porque mira, eso posiblemente suceda en el 2028, como acaba de entrar en vigor la reforma que pospone la elección judicial para 2028. Pero yo creo que habría que ver si efectivamente llega a realizarse o no. Porque así como se iba a realizar en 2027 y decidió posponerse, creo que es posible que para el 2028 pueda cambiar la situación, ¿no? No sé, pudiera ser que debido a las circunstancias del país se tomara la determinación o se impulsara la determinación de regresar a un sistema parecido al anterior, etcétera. O sea, no podemos hablar de algo que aún no sucede. Sí, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, exactamente. Por así decirse, tiempo al tiempo. Muy bien. En unos momentitos más se va a integrar con nosotros también el magistrado integrante de esta sala mixta del Tribunal Superior de Justicia, y él es el magistrado Ramiro Ávila Castillo, quien también en un momento más nos va a estar hablando sobre su trayectoria laboral y su trayectoria dentro también de aquí, de esta familia judicial. Y bueno, pues para dar inicio con este programa y en lo que damos un poquito de espacio para que el magistrado Ramiro se integre para acompañarnos, iniciamos con esta primera pregunta para ahora sí entrar de lleno con el programa, la función jurisdiccional en la sala mixta. Y a mí me gustaría preguntarle al magistrado Pedro, quien preside esta sala, que nos hable un poco, magistrado, sobre cuál es la función principal sobre esta sala mixta, para que la gente nos entienda realmente qué es lo que ustedes desempeñan. Claro que sí, Ari, con mucho gusto. Fíjate que la función principal, y voy a dar una respuesta sencilla pues para no confundir, pues básicamente lo que son no solo sala mixta, sino las demás salas, la sala penal, civil y familiar, pues revisamos
en segunda instancia las resoluciones, en este caso, tanto interlocutorias como definitivas, que emiten los jueces de primera instancia. ¿Esto con qué fin? Con el fin de valorar si el juzgador de primera instancia valoró las pruebas debidamente, si tomó en cuenta la Constitución, los tratados constitucionales, la jurisprudencia, las leyes, ¿verdad? Y por tanto darle una mejor certeza jurídica, pues ahora sí que al justiciable. Eso en sí sería de manera general la función principal de las salas o de la sala mixta en este Poder Judicial. Okay. ¿Son considerados ustedes como una segunda opinión? De hecho, sí, de hecho es la segunda instancia, se le llama así. Nosotros somos considerados como segunda instancia. Esto significa pues de que si alguna persona considera que en primera instancia no se juzgó o no, la resolución considera que no fue emitida conforme pues, a las reglas, conforme a la Constitución, a las leyes, pues sí, aquí nosotros como segunda instancia, pues valoramos, ¿verdad? Si efectivamente, si el juez si no emitió una sentencia acorde, ¿verdad? A todo lo que ya acabo de mencionar, y sí, somos ahora sí que la segunda instancia. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, magistrado. Y todo este trabajo se lleva a cabo de una manera colegiada a través de quienes conforman esta sala mixta. Magistrado Einstein, ¿quiénes la conforman en sí? Son ustedes 3 magistrados, pero cada uno también tiene un desempeño especial. No es propiamente un desempeño especial. La sala está conformada por los magistrados aquí presentes, el presidente Pedro Parra y su servidor, que fuimos identificados al inicio de esta entrevista, el magistrado Ramiro Ávila. Somos 3, el presidente de sala es el magistrado Pedro, aunque las funciones propiamente jurisdiccionales de fondo son las mismas, ¿no? En este caso, cada uno de nosotros tiene una ponencia de 3 proyectistas, hay un secretario de acuerdos de la sala en general, que efectivamente está dirigido en este caso por el presidente. También cada uno de nosotros tiene normalmente un capturista de datos, un asistente u oficial judicial y los notificadores. Y digo normalmente porque a veces es cambiante, no es de manera permanente que sea efectivamente ese número de personal, es cambiante según las necesidades del tribunal, ya que por ejemplo cuando estábamos antes en salas unitarias, el magistrado Ramiro y yo teníamos 4 proyectistas debido al cúmulo de trabajo que era mayor. Ahora la sala mixta tiene menor cúmulo de trabajo, es 3, y el número de personal va cambiando según las necesidades. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues básicamente, ¿no? Esa es la pregunta, ¿quiénes funcionan la sala? Así es. ¿Quiénes conforman la sala? Entonces, ustedes se reúnen, llevan a cabo sus sesiones y cada uno de ustedes presenta un proyecto, ¿no? Que es con las tocas. Sí, así es. Aunque yo creo que por ahí veía en el formato, veía por ahí que la forma de cómo opera la sala sería parte de otra pregunta, digo, para no invadir y mezclar situaciones de conformación con la operación propia, ¿no? Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, magistrado Einstein. Y magistrado Pedro, entonces, ¿por qué se le denomina mixta? Esto quiere decir porque ustedes ven varios rubros en específico, varias materias, o por qué esta denominación. Así es, Ari, como bien lo señalas tú, se nos denomina realmente sala mixta, inclusive en la ley orgánica así lo señala, en la sala mixta, porque efectivamente vemos diversas materias. Vemos tanto la materia civil, dentro del civil viene la mercantil, vemos también la materia penal, pero en este caso solamente con adolescentes o cuando los niños o niñas son víctimas, ¿verdad? Y adolescentes, cabe resaltar que nosotros, contrario, no sé, a lo que podrían pensar, sí somos una sala especializada, así como la civil ve lo civil,
la familiar ve asuntos familiares, la penal ve asuntos penales. Nosotros únicamente la sala somos la competente, ninguna de las otras tres, para conocer de asuntos de adolescentes, de justicia penal para adolescentes, ¿verdad? Entonces nosotros sí tenemos esa especialidad, además de obviamente las demás materias que ya señalé. ¿Qué tipo de casos pudieran ser, por ejemplo, de la materia civil que entra aquí con ustedes en la sala mixta? Porque pues si bien sí existe una sala civil, entonces, ¿qué tipo de casos específicamente son los que llegan con ustedes? Fíjate, muy buena pregunta. Los casos que llegan con nosotros de la sala civil vienen siendo puras resoluciones interlocutorias. ¿Qué quiere decir esto? Sé que son resoluciones que no ponen fin al juicio. Un ejemplo de eso puede ser una falta de personalidad, ese es como incidente, también el incidente de prescripción, etcétera, ¿verdad? Esas nos tocan a nosotros. La sala civil conoce de sentencias definitivas y de competencias, que aunque nosotros también ya, como bien lo sabes, en una sesión pasada, en el mes de abril, pues ya nos tocó conocer de varios asuntos de competencia que no estaban encuadrados específicamente para la sala civil. Entonces se tomó la decisión por el Pleno de incorporarlas hacia nosotros como sala mixta. Que ustedes también tienen, esa oportunidad y esa facultad de que ustedes reciben un TOCA y lo analizan y entonces ustedes comentan, pues no, esta le corresponde a otra sala, y es cuando se somete a aprobación del Pleno, ¿no? Para poderla, pues, pasar, por así decirlo. Así es, efectivamente así sucedió, ¿verdad? Nos integramos, pues nosotros entramos el 15 de octubre. Obviamente cambia la ley orgánica, entonces por lo mismo cambian las competencias, desaparecen, como bien lo señalaba el magistrado Einstein, las salas unitarias, exactamente. Entonces cambian competencias, pero por ahí sí, inclusive todavía quedan como tipo lagunitas en las competencias, ¿verdad? Porque realmente esto se definió por el Pleno, pero no porque se encuentre estipulado de manera correcta en la ley. Entonces, sí, el Pleno ya se presenta, la sala señala, o nosotros nos llega el asunto y señalamos que pues no consideramos que seamos competentes para conocer del mismo. La sala civil señala lo mismo, entonces pues ya ahora sí se sube al Pleno, quien es el que decide ya en última instancia cuál de las salas va a conocer de tal o cual asunto de competencia. Okay, excelente. Magistrado Einstein, quiere decir una pequeña duda que me surge. Ustedes como segunda instancia revisan todo lo que viene en la primera, que son los juzgados. ¿A ustedes les llegan entonces información del Centro de Justicia, no información, los asuntos del Centro de Justicia para Adolescentes, juzgados mercantiles y juzgados civiles únicamente, ¿verdad? Son los que reciben. Así es. De hecho, el mayor cúmulo creo que es el civil y mercantil en aspecto intraprocesal, dejando un poco más claro la explicación que daba el presidente hace unos momentos respecto de la pregunta de si hay una sala civil, ¿por qué la mixta también? Para que lo entendamos, ¿no? O que la gente lo pueda entender de una manera más clara. Si se inicia una demanda y se contesta, se abre un juicio. En ese juicio hay muchos pasos a seguir, desde que se admite la demanda, desde que se abre periodo de ofrecimiento de pruebas, se admiten o no las pruebas, etcétera. Hay muchos pasos a seguir. Todo lo que se recurra o que las partes se inconforman durante todo el proceso, por ejemplo en materia civil, nos corresponde a nosotros. Solamente la sentencia de fondo cuando ya se terminó todo el procedimiento y ya el juez dicta sentencia a favor de cualquiera de las partes, esa apelación es la que le corresponde a la sala civil. ¿Sí? Y todo lo intraprocesal, todo lo anterior que puede haber, muchas apelaciones contra no solo interlocutorias, autos, etcétera, eso nos toca a nosotros. En materia mercantil es igual. Y en materia de justicia de adolescentes, ahí sí vemos todo completo. Esa es la materia, yo creo, más
delicada, sí, muy delicada. ¿Por qué? En el sentido de cuando se ven afectados derechos de niños o adolescentes, es muy delicado. E igualmente también el ponderar si un adolescente es imputado de cometer un delito, también es muy verbigracia, delicado ver su grado de responsabilidad, que no es igual que un adulto, pero que independientemente de ser un adolescente tienes que ver el posible daño que causó. Sí. Entonces eso es básicamente la tarea de nosotros. Y en cuanto al número, pues el menor número corresponde precisamente a adolescentes. Es muy pequeño, no sé, llegaron a ser menos de 10 el año pasado cuando le tocaba la anterior mixta, menos de 10. El grueso de todo lo es civil y mercantil. Okay, de acuerdo. En el caso de la justicia para adolescentes, que bueno, ya nos están marcando que nos vayamos a una pequeña pausa, me gustaría que me la responda al regresar. ¿Es para los adolescentes cuando son ellos imputados o cuando ellos también son víctimas de algún delito? Los dos. Los dos. Ambos supuestos. Ok, ambos supuestos. Y bueno, es un tema bastante complicado, como dice usted, porque pues bueno, son ahora sí que normas y totalmente diferentes para poder juzgar o poder hacer justicia para los menores de edad, porque pues ante todo está el interés superior del menor. Muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y en unos momentitos más regresamos. No se despegue. En un momento regresamos a Poder Judicial TV y Te Escucha. Estamos de vuelta en Poder Judicial TV y Te Escucha, un espacio de orientación legal a las familias. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en su programa Poder Judicial TV y Te Escucha. El tema del que estamos hablando el día de hoy corresponde a la función jurisdiccional en la sala mixta. Como les comenté el bloque pasado, nos acompaña el magistrado presidente de esta sala mixta, José Pedro Parra Rodríguez. Asimismo nos acompaña el magistrado Ramiro Ávila Castillo, a quien le damos la bienvenida. Magistrado, gracias por acompañarnos. Bienvenido, y agradecemos también muy especialmente al magistrado Einstein Rasura Vega, quien nos estuvo acompañando este bloque pasado, y ya él se retira y continúa acompañándonos el magistrado. Gracias. Hicimos un relevo australiano. Con la lucha libre. Así es, pero igual en este relevo, magistrado, pues le va a tocar a usted también continuar con esas preguntas y con todas estas dudas que nos van surgiendo durante este programa. Bueno, antes de irnos a esta pequeña pausa, nos estaban hablando sobre los diversos asuntos que manejan específicamente esta sala mixta. Y magistrado Pedro, nos hablaban en el tema de niñas, niños y adolescentes. Es una sala especializada, por así decirse, en esta materia, y ustedes ven todos los asuntos que tengan que ver relacionado con estos menores. Sí, así es, Ari. Fíjate que sí, nosotros somos una sala especializada, como lo comentaba hace un momento, donde vemos asuntos en materia de niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Somos la única sala que podemos ver eso. Okay. Y aquí hago un paréntesis porque únicamente pensarías o pensarían muchos que sería cuando son presuntos responsables, ¿verdad? O imputados, el niño, niña, bueno, más bien aquí no, aquí es el adolescente, que la edad para poder ya juzgar a alguien es a partir de los 12 años, ¿verdad? Uh-huh. Hasta los 10, antes de los 18. Uh-huh. Pero también que quede muy especificado, muy puntual, que también vemos todo relacionado con niñas, niños y adolescentes cuando son víctimas o ofendidos de cualquier delito, ¿verdad? Lamentablemente sí es un número pues no muy escaso, ¿verdad? Donde los niños, niñas y adolescentes
son víctimas de algún delito. Entonces, esos también los revisamos nosotros, también conocemos nosotros. Si es, por eso es que la sala tiene que tener especialización, ¿verdad? En justicia para adolescentes. Porque eso pudiera mencionarse, pudiera creerse que lo llevaría la sala penal, ¿no? Por ser un caso de víctimas, pero ustedes son los que cuentan con esta debida especialización para llevar a cabo el proceso. Exacto, fíjate, y buen punto tocaste, porque al principio cuando aquí llegamos, sí teníamos como esa contradicción, o no contradicción, más bien, sino esa duda entre la sala penal y nosotros, pero quedó ya obviamente descartada por las competencias que tenemos como sala mixta, y allí nosotros sí conocemos directamente. Cuando es una víctima indirecta, es decir, cuando hay un delito de homicidio, la víctima indirecta es un menor, ¿verdad? Pero ahí nosotros no conocemos, ahí sí conoce la sala penal. Pero cuando es directamente, por ejemplo, lesiones o un asunto que me acuerdo y recuerdo bien hubo un accidente, no sé si creo que un camión, hubo muchísimos lesionados, hasta hubo muertes, pero había también lesionados y menores. Entonces, así sea uno solo, sí, nos toca conocer a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger el interés superior de la niñez, del infante y de la adolescencia. Excelente, muchas gracias, magistrado Pedro, por la aclaración. Magistrado Ramiro, ¿cuántos años ya dentro del Poder Judicial? Llevo 7. 7 años. 7 años ya, muy rápido. Y pues esperemos que sean más. Muy bien. Usted fue integrante de la sala unitaria. Sí. Y ahora correcto. Sala mixta. ¿Son en las dos en las que le ha tocado participar? Sí. Hace un tiempo decía que nos volvemos especializados en un tema. Y bueno, tanto el magistrado Einstein como su servidor nos volvimos especializados en temas interlocutorios a través de las salas unitarias, porque ahí duramos, 6 años. Y de una u otra manera la parte intraprocesal que decía hace rato en el turno pasado el magistrado Einstein, pues se vuelve uno de una u otra manera especialista en temas interlocutorios sin llegar a la sentencia definitiva. Entonces, magistrado, ya muchos años de experiencia formando parte como la segunda instancia. ¿Cuál es el proceso que se sigue desde que llega el toca con ustedes? Ahí vemos muy común ver a los compañeros que andan con un carrito lleno de tocas repartiendo oficina por oficina. Se habla también de un sorteo para que cada uno de los integrantes de la sala lleven los diversos casos. ¿Cómo es todo ese proceso que ustedes llevan a cabo? En términos muy llanos es... Llega la demanda, la apelación, llega al juzgado de origen, vamos a decirlo así, el que emitió la sentencia que se apela. Esta a su vez lo remite a la sala que corresponde, en este caso a la sala mixta. Derivado de ello hay un acuerdo de admisión, es decir, revisamos el expediente para ver si está integrado correctamente. Si es así, se admite; si no es así, se regresa para que se complemente. Y una vez admitido, se registra a través de un número que se le conoce como toca. Se les llama toca para identificar lo que es una segunda instancia y no una primera instancia. Y se turna a un magistrado ponente. Ese turno al magistrado ponente, el secretario de acuerdos, digamos que recepciona el expediente y con base a un rol que lleva él, va, digámoslo así, turnándolo al magistrado que le corresponda. Esto es importante señalar porque ahí se evita el escoger o elegir un expediente para que no se vaya a interpretar de que es a modo o que haya algún arreglo previo, ¿no? Esto es una especie como de sorteo, insisto, que hace el secretario de acuerdos, entonces ahí nosotros como magistrados pues no lo conocemos propiamente el turno. Después de ello, cuando ya llega al magistrado, se estudia el asunto junto con los secretarios de estudio y cuenta, que son los que de una u otra manera profundizan más en el tema. Se elabora el proyecto de resolución. Una vez de que se elabora el proyecto de resolución, lo analiza el magistrado, que se le conoce como magistrado ponente, y una vez de que esté, digámoslo así,
de acuerdo con el proyecto que presenta el secretario de Estudio y Cuenta, entonces lo remite a los demás compañeros magistrados, en este caso colegiado, con los otros 2, y posterior a ello se convoca a una sesión y en esa sesión se discute, se aprueba o de plano no se aprueba, y una vez que se ha deliberado y votado, pues se emite la sentencia, se firma por todos y se le notifica a las partes. Básicamente eso es. Se pueden llevar varias sesiones para ver un mismo tema. Bueno, nosotros afortunadamente, y eso es algo que me regañan mucho porque lo digo, la sala mixta no tiene muchos asuntos, habrá que decirlo. Entonces, lo que nosotros para efectos prácticos hacemos es, una vez de que tenemos una cantidad, digámoslo así, pues mínima, básica, nos reunimos, procuramos que al menos sea una vez o 2 veces al mes y ahí en una sola sesión resolvemos una cantidad importante. Esto para efectos pues de que los proyectos se sigan avanzando lo más rápido posible y en una sesión poderlo agotar todos los que estén ya en proyecto de resolución. Eso es bueno, ¿no? Que no tengan muchos asuntos. Bueno, para nosotros sí es bueno, para los otros magistrados no, porque evidentemente hay una carga. Por ejemplo, la sala familiar pues tiene un cúmulo de expedientes muy grandes y bueno, pues ellos se les complica un poco. Sin embargo, bueno, habrá que decirlo, la ley orgánica está así establecida y bueno, la sala mixta, como lo decían mis compañeros magistrados, pues es una sala especializada y por ende los asuntos, aunque son menos, tienen un dejo de especialidad en la cual de consideración, de análisis, incluso de normativa distinta, porque al final de cuentas el objetivo de llegar a una sala especializada es de que se analice de una forma distinta sin dejar de lado la legalidad. Okay. Sí, precisamente dentro de estos asuntos que bien menciona el magistrado Ramiro y también usted ya nos comentó, magistrado Pedro, hay algunos que son un poco más complicados al ser una sala especializada, el tema de las niñas, niños y adolescentes. Me imagino que esos son los temas más difíciles para ustedes. Fíjate que sí, Ari, en parte sí son los más complejos, los más delicados y los que más tenemos que, en todos se les pone atención, pero esos, como es especializada, inclusive está la ley especializada para niñas, niñas y adolescentes, por lo tanto, sí debe de ponderarse siempre el derecho humano, el derecho a una vida libre de violencia, que es lo que nos llega mucho en menores, ¿verdad? Violencia familiar, en este caso, pues el delito de violencia familiar, lesiones, desgraciadamente, atentados al pudor, tentativas de violación y violaciones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos y sí son los asuntos, creo que en eso coincidimos los tres, lo hablábamos previamente, son los asuntos más difíciles y en los que tenemos que poner mayor atención. No significa que los demás los pasemos así como de noche, ¿verdad? Sino que también comentábamos hace ratito fuera de aquí, Einstein y yo, que ahí nos ha tocado varios asuntos, varias interlocutorias, en este caso, civiles y mercantiles, donde sí tenemos que poner puntual atención porque el asunto sí viene muy complicado. Entonces, por eso te digo, no significa que a los demás los hagamos a un lado, sino que si la pregunta es los más complejos, pues sí, actualmente son los de niñas y adolescentes. Yo creo que de ahí le siguen los mercantiles, ¿no? Porque todo lo que relacionado pues ya con el tema económico. No, mercantiles y civiles, porque también hay civiles que nos ha tocado resolver y que sí están un poco complejos. Aún así sean interlocutorias, sí, hay asuntos que sí tienen que estudiarse muy bien pues para poder emitir pues una resolución acorde. Cabe señalar que básicamente, bueno, hay más número de sentencias, no me dejará mentir el magistrado Ramiro, donde confirmamos la resolución en primera instancia. Eso significa que pues en sí el juzgador pues está haciendo un trabajo
por demás adecuado, ¿verdad? Hay otras ocasiones, obviamente revocamos, modificamos, ¿verdad? Donde ya vemos que realmente sí faltó ahí un poquito de análisis en la sentencia de primera instancia. Y eso precisamente, magistrado Ramiro, con ustedes como esta segunda instancia, todo este asunto que viene del lado de los jueces, menciona el magistrado Pedro que la mayoría de las veces ustedes lo ven y dicen, pues sí, viene bien, y ratificamos. Usted anteriormente también estaba en la sala unitaria, ¿les pasaba lo mismo? Actualmente, ¿cómo lo ve? ¿Cómo es todo este proceso? ¿Sí están desempeñando bien su trabajo? ¿Sí están bien capacitados para desempeñar su trabajo los jueces? Sí, es importante señalar que no significa que las apelaciones, digamos, que sean un paso más en el cual lo único que queda es que confirme la primera instancia lo resuelto. Estadísticamente, la confirmación de la sentencia de primera instancia así lo refiere, es más estadísticamente. Sin embargo, habrá que decir que también ha habido muchas resoluciones que han sido revocadas porque a veces falta una actualización de criterios. Afortunadamente el derecho es dinámico, es evolutivo, y en ocasiones precisamente esa evolución, ese avance en los criterios, pues obliga a que en la segunda instancia se apliquen obviamente los que están vigentes. En ocasiones los juzgadores pues digamos que pues se les pasa, somos seres humanos y a veces omiten algún criterio actualizado. Creo yo que en esa parte es donde mayormente las salas de segunda instancia es donde aplicamos, porque aparte de nuestra obligación de estar actualizados, aplicamos los nuevos criterios y pues se llegan a revocar. La gran mayoría sí efectivamente son confirmadas. Esto significa pues de que también los compañeros jueces están constantemente capacitándose, al igual que el personal que asiste a los jueces, y por supuesto en segunda instancia no podemos quedar rezagados en esa situación. Otras veces se modifican, habrá que decir, es decir, que la sentencia como tal en un gran porcentaje está correcta, pero sin embargo habrá algún criterio, algún punto resolutivo en el cual pues no se coincida, y entonces sin mover, válgame la expresión, toda la sentencia, si se modifica algún extracto, alguna parte, para efectos de darle un orden, por así decirlo, en los términos o criterios de la segunda instancia. Pero sí, en su mayoría se confirma. ¿Por qué todos estos asuntos llegan a ustedes como segunda instancia? ¿Es porque una de las partes involucradas no estuvo de acuerdo con algo del proceso? Es correcto. En este tema siempre hay un ganador y un perdedor, vamos a decirlo así, y bueno, evidentemente el derecho le permite, nuestro sistema, que el que se sienta vulnerado, afectado, derrotado, perdido, como lo quieran llamar, pues tenga esa segunda instancia donde evidentemente también habrá que decirlo, el apelante, se le conoce pues a quien no tiene la sentencia a su favor en primera instancia, el apelante debe de, a través de sus agravios, formularlo con base a la normativa vigente y establecer dónde está la actuación del juez, la decisión del juez que violenta alguna normativa, y entonces se sienta agraviado en esa decisión, y por ende a nosotros nos corresponde estudiar el agravio y por supuesto, con la normativa que corresponde, determinar si es correcto o no lo que está señalando el apelante. Básicamente ese es el asunto, digo, en términos muy llanos. Y con todo este equipo de trabajo que los acompaña a ustedes, pues son más ojos, ¿no? Ya al final de cuentas los que están haciendo una segunda revisión. Sí, pues son los ojos de la ponencia, que es nuestro equipo base, el equipo que nos asiste, vamos a decirlo así, y por otro lado son los ojos propios, y en una última instancia son los ojos de los demás compañeros magistrados que, insisto, nosotros tenemos una dinámica de antes de la sesión, mucho antes de la sesión, inclusive hasta con 5 días de anticipación, poderlos estudiar cada uno y ver si el criterio incluso del compañero magistrado es acorde al nuestro. Habrá que decirlo que en algunas ocasiones se presta a la discusión también, y hemos
pues cambiado, modificado, revocado, pero siempre en un consenso con los tres para que pues se busque que la sentencia sea de una manera unánime, al menos en la segunda instancia. De acuerdo. Magistrado Pedro, ¿qué importancia tiene esta segunda valoración entonces por parte de ustedes en todos estos temas que llevan como segunda instancia? Sí, efectivamente, como bien lo señala el magistrado Ramiro, hay asuntos en los cuales no vamos a decir, no compartimos el mismo criterio, y para eso días antes, tanto él como yo hemos ido, nos sentamos, hablamos también con el magistrado Einstein y señalamos, sabes que yo lo veo así, yo así, y antes de la sesión, si podemos llegar a un consenso, excelente. Si no, pues ahora sí que cada quien va a emitir un voto particular, ¿verdad? Que hasta el momento no ha sucedido, pero ha sido por esa comunicación que existe, porque yo tengo la confianza de ir con él a decirle, sabes que este criterio no me parece así, ¿por qué no lo manejamos así? ¿O por qué no lo señalan así? ¿O esto no me parece, lo podemos cambiar así? Y ya él lo ve, lo analiza, si efectivamente le convence lo que tanto como el iniciado Einstein o su servidor señalamos, o también señalan conmigo, porque también lo hice, me lo han dicho, me lo han llegado a decir, a saber, pues entonces ya emitimos una resolución. Aquí la importancia es que los tres estén realmente de acuerdo para sacar adelante todo este proceso, porque pues si no sería pues como estar atorados, ¿verdad? Sí, no necesariamente, porque mientras existan dos votos y uno en contra, es válida la resolución. Okay. Aquí no es de que tengamos que estar todos en consenso o siempre en la misma línea, no. Aunque es todos, por eso te digo que, como dice el magistrado Einstein, nos reunimos antes, revisamos, leemos, o sea, ya las resoluciones. Si tenemos alguna duda o si no coincidimos con algún criterio, es donde vamos. Por regular, hasta ahorita todo sí se ha, ¿cómo se llama? Hemos estado de acuerdo. ¿Por qué? Porque me dice el magistrado Ramiro, ¿sabes qué? En esto no coincido. ¿Qué te parece esto? Y ya yo me pongo a estudiar, o no es de que, sí. Pues no, me pongo a estudiar y es donde ya señalo, ¿sabes qué? Sí tiene razón en este sentido. No en toda la resolución, sino que en ese sentido, vamos a decir, que podamos mejorarla, inclusive es para mejorarla, porque somos seres humanos, ¿verdad? Y no tenemos tampoco toda la verdad. Entonces, en eso, por eso, en este caso los tres cabezas sí intervenimos y hasta ahorita ha funcionado. Magistrado, incluso ustedes también pueden solicitar el expediente completo, ¿no? Al juzgado competente, si es que existe alguna duda o que digan, bueno, aquí no me queda muy claro, ¿pueden ustedes hacer esa petición para poder analizarlo más a fondo? Sí, por supuesto. La verdad que ya prácticamente conoces todo el proceso y evidentemente es por ello, y tienes razón. Sí. Efectivamente, hay ocasiones en las cuales la apelación versa sobre un determinado punto y sobre ese se integran las actuaciones, y en ocasiones pues es necesario irnos a conocer todas las actuaciones, todo el expediente, para poder comprender primero el sentido de la resolución del juez de primera instancia y en un segundo momento por qué se da la apelación. Insisto, el derecho es muy dinámico, es una parte sumamente interesante y apasionante, porque al final de cuentas la formación que tienen los litigantes, la formación que tiene el juzgador, la formación académica me refiero, y la formación que tenemos nosotros en segunda instancia, junto con el cuerpo de abogados que forman parte de esta segunda instancia, pues evidentemente hay ocasiones en las que chocan los criterios y necesitamos abastecernos de más información. Para ello, pues recurrimos y pedimos el expediente y bueno, pues ya conocemos toda la película completa y emitimos una decisión ya a conciencia y evidentemente pues ya más clara. Así es, porque también déjenme comentarles que estas famosas tocas, como bien lo mencionan ustedes, ya viene un poquito más resumido, ¿no? Resumido de todo lo que pasó en
de todas las pruebas que se presentaron, de todos los recursos, ya aquí viene ya un poquito más resumido, entonces por eso es que ustedes pueden hacer esa revisión para ver, a lo mejor se nos pasó algo. Bueno, lo que pasa es que no propiamente es un resumen, sino más bien la parte que está el litigante apelando, el apelante pues, muchas de las ocasiones son, lo decía Einstein, son interlocutores, es decir, dentro del proceso hay un mini proceso y solo me interesa que estudies en segunda instancia este mini proceso, por así decir, en términos, insisto, muy, muy coloquiales. Y entonces, pues no hay necesidad de conocer lo demás. Pero habrá que decirlo también, cuando, por ejemplo, en nosotros en el caso de asuntos penales que tienen que ver con adolescentes, pues ahí nos obliga la normativa a estudiar todo el expediente completo para emitir una sentencia que va con base a una sentencia definitiva que se resolvió en primera instancia y a nosotros nos toca revisar esa sentencia y también, por ende, revisar todo el expediente completo para precisamente, insisto, robustecer en segunda instancia esta resolución. A experiencia propia, magistrado, algún asunto que usted diga, ay, qué bárbaro, cómo me sacó canas verdes de lo complicado que estaba. No, bueno, pues tengo la cabeza llena de canas, entonces ya estaría complejo esa parte, pero sí hay asuntos en los cuales lo obligan a uno, lo retan pues a uno a profundizar en el conocimiento, a investigar inclusive antecedentes en otros lados, normativos principalmente por supuesto, y bueno, pues emitir un criterio que a veces uno pues no lo conocía, habrá que decirlo así. Pero a mí en lo personal los más complejos son los de las víctimas menores de edad. Ahí a mí en lo personal, insisto, somos seres humanos, pues hay temas que te lo comentaba fuera de cámara, no pudiera decirlo aquí en público, pero hay temas que le mueven a uno en las fibras, le mueven a uno lo emotivo, porque al final de cuentas, pues uno es hijo, es padre, es tío, etcétera. Y entonces ver situaciones que uno no las alcanza a dimensionar en nuestro propio seno y que pase en otros lugares, pues evidentemente sí se vuelven complejos analizarlos porque tienes que hacer de lado la parte emotiva y enfocarte en la parte legal. Somos un tribunal ciertamente de justicia, pero también de legalidad. Muy bien, muchísimas gracias, magistrado. Ya se nos acabó el tiempo, muy rápido se nos fue este programa. Magistrado Pedro, un mensaje final que nos quiera compartir antes de concluir. No, pues señalar que la sala mixta es una sala que siempre va a velar, ¿verdad?, por emitir resoluciones adecuadas, correctas, de legalidad, como dice, de justicia, ¿verdad? Sobre todo, como lo señala el magistrado Ramiro, tenemos que dejar de lado como... seguimos siendo seres humanos, pero tenemos que dejar de lado esa parte y poder resolver ahora sí con imparcialidad para ambas partes. Muy bien, muchísimas gracias, magistrado Pedro, por habernos acompañado. Magistrado Ramiro, un mensaje final para que nos comparta para todos los... Agradecerles la invitación y invitarlos a que sigan la página del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Hay un sinfín de capacitaciones, de sesiones que hay ahí ya grabadas y que ojalá pues se pueda difundir este tipo de actividades que lo único que buscan es que la ciudadanía nos conozca y se pueda acercar a un lugar en el cual la justicia social se imparte todos los días. Gracias. Excelente, magistrado Ramiro. Muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo muchas gracias a todos ustedes que como cada semana estuvieron presentes aquí con nosotros. Yo soy Ariana Llamas, nos vemos la próxima semana. Usted ha recibido valiosa información legal. Gracias por acompañarnos. Poder Judicial te ve y te escucha. Hasta la próxima.